Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Cuenta atrás para decir adiós al 2025, todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Y algo más, ya lo hemos... Pues sí, esperamos que este 2026 les regale muchas alegrías. Activamos ya la cuenta atrás para despedir el año y ya está todo preparado. Eso es, esta noche ha habido ensayo general en la Puerta del Sol, ya es toda una tradición y a las llamadas pre-uvas han acudido miles de personas y nosotros no nos lo hemos querido perder. Y apenas quedan unas horas para que sea obligatorio tener en nuestros coches las nuevas balizas conectadas con la DGT. A partir de mañana, 1 de enero, será obligatorio para señalizar en carretera una avería o un accidente. Desde la DGT aseguran que con ellas se evitarán muchos accidentes, aunque aún hay dudas entre algunos conductores. Muchos aún no tienen claro cómo funcionan y si realmente ofrecen la visibilidad prometida. Y ojo a esto, desde mañana, desde el 1 de enero de 2026, los viajes por autopistas serán más caros, Ana. Sí, Nur, en 2026... El precio de la vivienda es una de las cuestiones que más nos han preocupado este año, sobre todo a los jóvenes, y no parece que la cosa vaya a cambiar. No, no parece. Cada vez cuesta más emanciparse. La mayoría no se pueden permitir el precio de un alquiler y mucho menos comprar una casa. Como conclusión, esa auditoría descarta la financiación ilegal del partido porque no ha encontrado en la caja del PSOE indicios de fondos no declarados. Sí, se han detectado gastos llamativos que José Luis Ábalos cargó al partido, entre ellos varias comidas particulares y mariscadas. Pues el Partido Popular quita credibilidad a esta auditoría, mientras desde el PSOE defienden que ese informe trunca el gran sueño del PP de haber encontrado un caso para empatar con la Gürtel que tanto daño les hizo. Estos ataques se producen a pesar de que Trump hace unos días decía que la paz estaba más cerca. Sobre los puntos de ese acuerdo... Y atención a esto, Putin acerca la amenaza nuclear a Europa. El Kremlin ha anunciado en las últimas horas el traslado de sus misiles Oresnik con capacidad nuclear a Bielorrusia. Esto permitiría que... Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Eso es, cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Y Mercedes Martín, ¿qué tiempo nos espera para este último día del año? Gracias, Mercedes. Bueno, pues hoy es una de las noches más especiales. Ana Alcaide, cuéntanos. Sí, Nuri, la pasaremos en familia. Pues sí, esperamos que este 2026 les regale muchas alegrías. Activamos ya la cuenta atrás para despedir el año y ya está todo preparado, Carla. Está todo listo y esta noche ha habido un ensayo general en la Puerta del Sol. Ya es toda una tradición. A las llamadas pre-uvas han acudido miles de personas y nosotros no nos lo hemos querido perder. Y apenas quedan unas horas para que sea obligatorio tener en nuestros coches las nuevas balizas conectadas con la DGT. A partir de mañana, 1 de enero, será obligatorio para señalizar en carretera una avería o un accidente. Desde la DGT aseguran que con ellas se evitarán muchos accidentes, aunque aún hay dudas para algunos conductores. Muchos aún no tienen claro cómo funcionan y si realmente ofrecen la visibilidad prometida. Otra obligatoriedad a partir de mañana 2026. Los viajes, Ana, por autopista van a ser más caros, ¿no? Sí, en 2026 las autopistas aumentan sus peajes hasta... Bueno, pues el precio de la vivienda es una de las cuestiones que más nos han preocupado en este año, sobre todo a los jóvenes, y no parece que la cosa vaya a cambiar. No parece, cada vez cuesta más emanciparse. La mayoría no se pueden permitir el precio del alquiler, ni mucho menos comprar una casa. Y a todo esto hemos conocido el dato adelantado del IPC. En diciembre la inflación cae una décima y se queda en un 2,9%. Una de las consecuencias de esa subida de precios es la llamada pobreza energética. 1 de cada 5 familias no puede encender la calefacción en pleno invierno o la limita todo lo posible para que la factura no se dispare. Más noticias. Continúa la investigación sobre dónde se inició el peste porcina en Cataluña. Ana, cuéntanos. Sí, Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Eso es, cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana.
Como conclusión de esa auditoría, se descarta la financiación ilegal del partido porque no han encontrado en la caja del PSOE indicios de fondos no declarados. Sí, se han detectado gastos llamativos que José Luis Ábalos cargó al partido, entre ellos varias comidas particulares y mariscadas. Pues el Partido Popular quita credibilidad a esta auditoría, mientras desde el PSOE defienden que ese informe trunca el gran sueño del PP de haber encontrado un caso para empatar con la Gürtel, que tanto daño les hizo. Escuchen. Pues mientras se sigue hablando de esa auditoría, Ábalos sigue en prisión preventiva en Alcaide, donde va a pasar la Navidad. Sí, allí pasará la Navidad, como decías, Carla, hoy con un menú especial. Y cerramos un año que ha sido muy agitado, pero es que este 2026 se presenta también así en lo político, en Alcaide. Sí, hay varios asuntos, por ejemplo, la reunión. Pues hoy es día para hacer balance. Los presidentes autonómicos se dirigen a los ciudadanos en sus mensajes institucionales. El presidente de Murcia aboga por el diálogo y la presidenta de Navarra ha apostado por la transparencia. También ha reconocido que le duele y le preocupa la falta de ética pública y la corrupción. Pues este año que se acaba, en lo político, ha estado lleno de rifirrafes, broncas en el hemiciclo y fuera de él, Carla. Sí, también de frases que sin duda han marcado este 2025 y que todos ya recordaremos. Estos ataques se producen a pesar de que hace tan solo unos días Trump decía que la paz está más cerca. Sobre los puntos de ese acuerdo de paz ha hablado Zelensky, Ana. Sí. Y atención a esto, Putin acerca la amenaza nuclear a Europa. El Kremlin ha anunciado en las últimas horas el traslado de sus misiles Oresnik con capacidad nuclear a Bielorrusia. Y más noticias en la crónica internacional. Ha habido un accidente de tren en Perú y sabemos que hay al menos una persona fallecida, ¿no? Sí, la víctima mortal es... Pues los restaurantes están, lo acaban de escuchar, ultimando las cenas de Nochevieja, porque durante estos últimos años se ha puesto muy de moda salir a cenar fuera. Para los que no quieren cocinar, pues es la idea perfecta. Sí, Nura, aunque quizá no resulte la más económica. También hay otros que prefieren alquilar una casa rural para disfrutar con amigos o en familia. Hay una amplia variedad de opciones para pasar la última noche del año. Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Adiós al 2025, todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Y Mercedes Martín, ¿qué tiempo nos espera para este último día del año? Bueno, pues hoy es una de las noches más especiales y hay muchas maneras de celebrarlas. Ana Alcaide, cuéntanos. Sí, la podemos pasar en... Pues sí, esperamos que este 2026 les regale muchas alegrías. Activamos ya la cuenta atrás para despedir el año y ya está todo preparado. Eso es, esta noche ya ha habido un ensayo general en la Puerta del Sol, ya es toda una tradición y a las llamadas preuvas han acudido miles de personas y apenas quedan unas horas para que sea obligatorio tener en nuestros coches las nuevas balizas conectadas con la DGT. A partir de mañana, 1 de enero, será obligatorio para señalizar en carretera una avería o accidente. Desde la DGT aseguran que con ellas se van a evitar muchos accidentes, aunque aún hay dudas entre algunos conductores. Muchos no tienen claro cómo funcionan y si realmente ofrecen la visibilidad prometida. Bueno, pues desde mañana, desde el 1 de enero de 2026, atentos a esto, pues viajes por autopista, Ana, van a ser también más caros. Sí, en 2026 las autopistas como... Igual. El precio de la vivienda es una de las cuestiones que más han preocupado este año, sobre todo a los jóvenes, y no parece que la cosa vaya a cambiar. Cada vez cuesta más emanciparse y la mayoría no se pueden permitir el precio de un alquiler y mucho menos comprarse una casa. Ya todo esto hemos conocido el dato adelantado del IPC. En diciembre la inflación cae 0,1 y se queda en un 2,9%, Ana. Sí, Carla. Pues una de las consecuencias de la subida de los precios es la llamada pobreza energética. 1 de cada 5 familias no puede encender la calefacción en pleno invierno o la limita todo lo posible para que la factura no se dispare. Como conclusión, esa auditoría descarta la financiación ilegal del partido porque no ha encontrado en la caja del PSOE indicios de fondos no declarados, pero sí han detectado gastos llamativos que José Luis Ábalos cargó al partido, entre ellos varias comidas particulares y mariscadas. Esther, cuéntanos. Buenos días. Sí, gastos llamativos e improcedentes.
Gracias, Esther. Y el Partido Popular quita credibilidad a esta auditoría, mientras desde el PSOE defienden que ese informe trunca el gran sueño del PP de haber encontrado un caso para empatar con la Gürtel que tanto daño les hizo. Mientras se sigue hablando de esta auditoría, Ábalos, Ana, sigue en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Sí, Nuria, allí pasará la Nochevieja, hoy con menú especial para la cena, que suele... ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Llegamos a las 7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias y arrancamos, Carla, el último informativo del año. Eso es, Nur. Cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Estos ataques se producen a pesar de que Trump hace unos días decía que la paz está más cerca. Sobre los puntos del acuerdo de paz ha hablado Zelensky, Ana. Sí, asegura que está en conversaciones... Y atención a esto, Putin acerca la amenaza nuclear a Europa. El Kremlin ha anunciado en las últimas horas el traslado de sus misiles Oresnik con capacidad nuclear a... Más noticias. Ha habido un accidente de tren en Perú. Al menos una persona ha muerto. Ana, cuéntanos. Sí, la víctima mortal es el conductor. Bueno, pues estamos a pocos segundos de llegar a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Vamos a hacer una breve pausa. Seguro que muchos os acabáis de levantar y estáis ya repasando qué falta por comprar para la cena de hoy, ¿no? No os olviden de comprar las uvas. Tengo que confesar que yo todavía no las he comprado, pero bueno, algunos ya... ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Eso es, Nur. Cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Y Mercedes Martín, ¿qué tiempo nos espera para este último día del año? Gracias, Mercedes. Y hoy es una de las noches más especiales del año. Muchas maneras de celebrarlas. Ana Alcaide. Sí, nos la podemos celebrar. Pues sí, esperamos que este 2026 les regale muchas alegrías. Activamos ya la cuenta atrás para despedir el año y ya está todo preparado, Carla. Ya está todo listo. Esta noche además ha habido un ensayo general en la Puerta del Sol. Ya es toda una tradición y a las llamadas preuvas han acudido miles de personas y nosotros no nos lo hemos querido perder. Y apenas quedan unas horas para que sea obligatorio tener en nuestros coches las nuevas balizas conectadas con la DGT. A partir de mañana, 1 de enero, será obligatorio para señalizar en carretera una avería o un accidente. Desde la DGT aseguran que con ellas se evitarán muchos accidentes, aunque aún hay dudas entre algunos conductores. Muchos aún no tienen claro cómo funcionan y si realmente ofrecen la visibilidad prometida. Otra obligatoriedad a partir de mañana, 1 de enero de 2026, Ana, los viajes en autopistas van a ser más caros, ¿no? Sí, en 2026, como decía. Y les contamos ahora la discriminación que ha sufrido un actor vasco. Se llama Sambu Diaby. Estaba con su pareja en un bar tomando algo. Sambu es negro y es un dato importante, puesto que el camarero le intentó echar porque le confundió con un mantero, como si eso tuviera algún tipo de justificación. Así lo ha denunciado la pareja en redes sociales. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a las portadas de la prensa el último día del año, de este 31 de diciembre. Ana Alcaide, cuéntanos. Nur, pues empezamos con... Pues casi las 8 menos cuarto, 1 hora menos en Canarias. Y qué poco queda ya para despedir el año. Tiempo justo para cerrar, por ejemplo, las listas de propósitos de este año nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues... faltan pocos minutos para llegar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias y arrancamos en el último informativo del año, Carla. Eso es, Nur. Cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Como conclusión, esa auditoría descarta la financiación ilegal del partido porque no ha encontrado en la caja del PSOE indicios de fondos no declarados. Sí, se han detectado gastos llamativos que José Luis Ábalos cargó al partido, entre ellos varias comidas particulares y mariscadas. El Partido Popular quita credibilidad a esta auditoría, mientras desde el PSOE defienden que ese informe trunca el gran sueño del PP de haber encontrado un caso para empatar contra la Gürtel, que tanto daño les hizo. Mientras se sigue hablando de esa auditoría, Ábalos sigue en prisión preventiva en la cárcel real. Ana, cuéntanos cómo va a pasar esta noche. Sí, allí, como decías, Carla, va a pasar...
Y el Gobierno termina el año con muchas de sus leyes en el cajón a la espera de ser aprobadas tras el bloqueo de sus socios de investidura. Ahora mismo apuestan por aprobar medidas sociales sin tener que pasar por el Congreso. Lo que tampoco tiene el Gobierno es el apoyo de sus socios para aprobar nuevos presupuestos. Pues este año que se acaba, en lo político ha estado lleno de rifirrafes, broncas en el hemiciclo y fuera de él. Sí, también de frases que sin duda han marcado este 2025 y que todos recordaremos. Ya, escuchen. La zona se caracteriza por un clima muy variable, con vientos fuertes y repentinos que han hecho aumentar los naufragios en los últimos años. Las autoridades indonesias han ampliado el dispositivo de búsqueda con más buceadores, equipamientos sonar y drones termales. Hoy volverán a salir al mar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Llegamos ya a las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Carla. Eso es, cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Y muy cerca de ese reloj está ya nuestra compañera Ángela Herrero del Pozo y le vamos a preguntar cómo está el ambiente por ahí hasta ahora. Y Mercedes Martín, ¿qué tiempo nos espera para este último día del año? Gracias, Mercedes. Y hoy pues es una de las noches más especiales del año, ¿no? Y las maneras de celebrarlas. Ana Alcaide. Así han disfrutado de las preuvas en la Puerta del Sol. Allí se ultiman los preparativos para que todo esté listo para esta noche, ¿no? Exacto, Carla, todo tiene que estar listo. También las medidas de seguridad para que todo funcione correctamente. Allí, viendo el ambiente, se encuentra Ángela Herrero del Pozo. Y apenas quedan unas horas para que sea obligatorio tener en nuestros coches las nuevas balizas conectadas con la DGT. A partir de mañana, 1 de enero, será obligatorio para señalizar en carretera una avería o un accidente. Desde la DGT aseguran que con ellas se evitarán muchos accidentes, aunque aún hay muchas dudas entre algunos conductores. Muchos aún no tienen claro cómo funcionan y si realmente ofrecen la visibilidad prometida. Otra obligatoriedad para este próximo año, a partir del 1 de enero de 2026, los viajes por autopista van a ser más caros. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, esperemos que no. El precio de la vivienda, como han escuchado, es una de las cuestiones que más nos han preocupado en este año y sobre todo a los jóvenes y no parece, pues Carla, que la cosa vaya a cambiar. No parece. Cada vez cuesta más emanciparse. La mayoría no se pueden permitir el precio de un alquiler, ni mucho menos comprar una casa. Y a todo esto hemos conocido el dato adelantado del IPC. En diciembre la inflación cae y se queda en un 2,9%, Ana. Sí, Carla. Pues una de las consecuencias de esa subida de precios es la llamada pobreza energética. 1 de cada 5 familias no puede encender la calefacción en pleno invierno o la limita todo lo posible para que la factura no se dispare. Les contamos ahora la discriminación que ha sufrido un actor vasco. Se llama Sambu Diaby. Estaba con su pareja en un bar tomando algo. Sambu es negro y es un dato importante, puesto que el camarero le intentó echar porque le confundió con un mantero, como si eso tuviera algún tipo de justificación. Así lo ha denunciado la pareja en redes sociales. Como conclusión, esa auditoría descarta la financiación ilegal del partido porque no ha encontrado en la caja del PSOE indicios de fondos no declarados. Sí, se han detectado gastos llamativos que José Luis Ábalos cargó al partido, entre ellos varias comidas particulares y mariscadas. El Partido Popular quita credibilidad a esta auditoría, mientras desde el PSOE defienden que ese informe trunca el gran sueño del PP de haber encontrado un caso para empatar con la Gürtel que tanto daño les hizo. Pues mientras se sigue hablando de esa auditoría, Ábalos sigue en prisión preventiva en la cárcel del Real. Y Ana, ¿cómo va a pasar esta última noche del año? Pues como decías, Carla. Y el Gobierno termina el año con muchas de sus leyes en el cajón, en la espera de ser aprobadas tras el bloqueo de sus socios de investidura. Ahora mismo apuestan por aprobar medidas sociales sin tener que pasar por el Congreso. Lo que tampoco tiene el Gobierno es el apoyo de sus socios para aprobar nuevos presupuestos. Bueno, pues este año que termina ha sido muy ajado en lo político y el 2026 se presenta igual, Ana. Sí, Carla, hay varios asuntos.
Hoy es día para hacer balance. Los presidentes autonómicos se dirigen a los ciudadanos en sus mensajes institucionales. El presidente de Murcia aboga por el diálogo y la presidenta de Navarra ha apostado por la transparencia. También ha reconocido que le duele y le preocupa la falta de ética pública y la corrupción. Bueno, pues este año que se acaba en lo político ha estado lleno de rifirrafes y broncas en el hemiciclo, Carla, y fuera de él. Sí, también de frases que sin duda han marcado este 2025 y que todos recordaremos. Escuchen. Estos ataques se producen a pesar de que Trump hace unos días decía que la paz está más cerca. Sobre los puntos de ese acuerdo de paz ha hablado Zelensky, Ana. Carla asegura que está en conversaciones con... Y atención a esto, Putin acerca la amenaza nuclear a Europa. El Kremlin ha anunciado en las últimas horas el traslado de sus misiles Oresnik con capacidad nuclear a Bielorrusia. La zona se caracteriza por un clima muy variable, con vientos fuertes y repentinos que han hecho aumentar los naufragios en los últimos años. Las autoridades indonesias han ampliado el dispositivo de búsqueda con más buceadores, equipamiento sonar y drones termales. Hoy volverán a salir al mar. Bueno, pues los restaurantes están ultimando las cenas de Nochevieja, porque durante estos últimos años se ha puesto de moda salir a cenar fuera. Para los que no quieren cocinar, pues es la idea perfecta. Sí, aunque quizá no resulte la más económica. También hay otros que prefieren alquilar una casa rural para disfrutar con amigos o en familia. Hay una amplia variedad de opciones para pasar la última noche del año. Y en Jabugo, en Huelva, han celebrado el llamado Día de las Precampanadas Ibéricas. Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias y arrancamos el último informativo del año. Eso es, Nur, cuenta atrás para decir adiós al 2025. Todo y todos preparados. Empezamos así las noticias de la mañana. Y muy cerca de ese reloj está ya nuestra compañera Ángela Herrero del Pozo para contarnos qué está sucediendo a primera hora allí en este último amanecer de 2025. Ángela. Y Mercedes Martín, ¿qué tiempo nos espera para este último día del año? Gracias, Mercedes. Bueno, pues hoy es una de las noches más especiales del año. Ana Alcaide, hay muchas maneras de celebrarla, ¿no? Sí, Nur, la podemos pasar... Así han disfrutado de las preúvas en la Puerta del Sol. Allí se ultiman los preparativos para que todo esté listo para esta noche. También, Carla, tienen que estar listas las medidas de seguridad para que esta noche todo funcione correctamente. Allí en la Puerta del Sol se encuentra Ángela Herrero del Pozo, pasando, Ángela, un poquito de frío, ¿no? Y apenas quedan unas horas para que sea obligatorio tener en nuestros coches las nuevas balizas conectadas con la DGT. A partir de mañana, 1 de enero, será obligatorio para señalizar en carretera una avería o un accidente. Desde la DGT aseguran que con ellas se evitarán muchos accidentes, aunque aún hay dudas entre algunos conductores. Muchos aún no tienen claro cómo funcionan y si realmente ofrecen la visibilidad prometida. Más novedades. A partir de mañana, 1 de enero de 2026, los viajes por autopista van a ser más caros. Ana. Sí, en 2026... El precio de la vivienda es una de las cuestiones que más nos han preocupado este año, sobre todo a los jóvenes, y no parece que la cosa vaya a cambiar, Carla. No parece, cada vez cuesta más emanciparse. La mayoría no se pueden permitir el precio de un alquiler, ni mucho menos comprar una casa. Y a todo esto hemos conocido el dato adelantado del IPC. En diciembre, la inflación cae 1/10 y se queda en un 2,9%, Ana. Carla, esto se debe sobre todo a la bajada del precio de los carburantes, pero no solo sube el precio de la vivienda. Pues una de las consecuencias de la subida de los precios es la llamada pobreza energética. 1 de cada 5 familias no pueden encender la calefacción en pleno invierno o la limitan todo lo posible para que la factura no se dispare. Como conclusión, esa auditoría descarta la financiación ilegal del partido porque no se ha encontrado en la caja del PSOE indicios de fondos no declarados. Sí, se han detectado gastos llamativos que José Luis Ábalos cargó al partido, entre ellos varias comidas particulares y mariscadas. Pues el Partido Popular quita credibilidad a esta auditoría, mientras desde el PSOE defienden que ese informe trunca el gran sueño del PP de haber encontrado un caso para empatar con la Gürtel que tanto daño les hizo. Pues mientras se sigue hablando de esta auditoría, Ábalos sigue en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real y vamos a ver cómo va a pasar esta noche allí, Ana. Pues
Bueno, pues hoy es día para hacer balance. Los presidentes autonómicos se dirigen a los ciudadanos en sus mensajes institucionales. El presidente de Murcia aboga por el diálogo y la presidenta de Navarra ha apostado por la transparencia. También ha reconocido que le duele y le preocupa la falta de ética pública y la corrupción. Este año que se acaba, en lo político, ha estado lleno de rifirrafes, broncas en el hemiciclo y fuera de él, Carla. Sí, también de frases que sin duda han marcado este 2025 y que todos ya recordaremos. Escuchen. Estos ataques se producen a pesar de que Trump hace unos días decía que la paz está más cerca. Sobre los puntos de ese acuerdo de paz ha hablado Zelensky. Ana. Asegura que está en conversación. Y atención a esto, Putin acerca la amenaza nuclear a Europa. El Kremlin ha anunciado en las últimas horas el traslado de sus misiles Oresnik con capacidad nuclear. Pues ya han escuchado, los restaurantes están ultimando las cenas de Nochevieja porque durante estos últimos años se ha puesto de moda salir a cenar fuera. Para los que no quieren cocinar es la idea perfecta. Sí, aunque quizás no resulte la más económica. También hay otros que prefieren alquilar una casa rural para disfrutar con amigos o en familia. Hay una amplia variedad de opciones para pasar la última noche del año. Pues así terminamos el último informativo del año. Recuerden que pueden seguir informándose en tiempo real aquí en nuestra página web en antena3noticias.com y en los boletines horarios de Onda Cero. Nosotros ya volvemos en 2026, el viernes 2 de enero. Será como siempre a partir de las 6:15. Aquí les esperamos y todo el equipo de Noticias de la Mañana les deseamos un buen arranque de año. Y sobre todo, mucha salud. Hasta el viernes. Feliz año.